La Navidad no es cosa únicamente de Occidente. A estas alturas y en este mundo globalizado es un fenómeno que se festeja de punta a punta del planeta, de norte a sur, de este a oeste. Pero ¿alguna vez te has preguntado la verdadera historia de esta celebración? Porque es sin dudas la más popular de todas, pero al mismo tiempo, vaya paradoja, la más desconocida. Antes de convertirse forzosamente al cristianismo, los romanos eran politeístas. Creían en una serie de divinidades heredadas, por supuesto, de la mitología griega, que protegían cada área de su vida. Una de ellas era, por supuesto, el dios Saturno, Cronos para los helenos, patrón de la agricultura y de la cosecha, divinidad honrada con un alegre jolgorio popular, las Saturnales. Se celebraban entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el periodo más oscuro del año. Los labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos tenían permiso para aplazar el trabajo cotidiano. Las Saturnales eran una verdadera oda a la libertad. Los sacerdotes declaraban que todo lo que es serio está prohibido. Era el momento de ser feliz. Y las calles de Roma desbordaban de alegría. Apuestas en público, banquete frondoso, cantos en la calle, carreras de carruajes y cuerpos desnudos desperdigados por el suelo, pero vivos, más vivos que nunca. La rígida estructura social perdía valor. Los patricios, miembros de las élites dominantes, atendían a la servidumbre como si fueran parientes. Los adultos se comportaban como púberes, los adolescentes como niños y la aristocracia se vestía en harapos. A su vez, todos los romanos llevaban simbólicamente el pilio, un sombrero que utilizaban los esclavos el día que ganaban su libertad. Según el historiador Tito Livio en Ad Urbe et Condita, Historia de Roma desde su fundación, la celebración principal tenía sede en el templo de Saturno, y en las calles aledañas la gente gritaba «Io Saturnalia». Calígula, el tercer emperador romano, recordado por su locura, fue todavía más lejos y extendió la festividad a casi 2 semanas. Pero los rituales del solsticio de invierno no eran únicamente grecorromanos. En el norte, donde la oscuridad es casi total, los vikingos celebraban el Yule. Familias y amigos se reunían ante el fuego para celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte. Se intercambiaban obsequios y colocaban bajo techo un árbol que recordaba al Yggdrasil, el gran fresno de cuyas ramas penden los 9 mundos, incluyendo el de los hombres. También se sacrificaba una cabra en honor a Thor, el dios del trueno nórdico, que conducía un carro tirado por 2 machos cabríos, de los que podía alimentarse y siempre revivían. En las tierras de Finlandia, esta cabra mitológica se encarnó en un anciano que traía regalos. Joulupuki, cabra de Yule. ¿Todo esto le suena conocido? Claro que sí. Son numerosas las similitudes con las actuales costumbres navideñas de origen pagano. Pero antes de ver cómo tantas culturas fueron absorbidas por el monopolio clerical de Roma, hay otro punto a considerar. La celebración de la Navidad, es decir, el nacimiento del niño Jesús, de acuerdo a la mitología cristiana dominante en los últimos siglos, no era tan importante para los cristianos originales, los llamados cristianos primitivos, cuya fiesta principal era la Pascua. Recién alrededor del año 200, cuando los cristianos ya eran una comunidad nutrida y organizada, aunque aún perseguida, surgió un atisbo de fiesta navideña, y con una peculiaridad. No era en invierno, sino en primavera, concretamente en mayo. Esta creencia nacía de interpretaciones de los evangelios, ya que Jesús debió nacer en un momento en que los pastores tenían rebaños al aire libre, algo imposible en el crudo diciembre de Palestina. ¿Qué fue lo que cambió?, se preguntarán. Hacia el año 221, el historiador Sexto Julio Africano publicó su Crónica, una colección de 5 libros sobre la cronología del pueblo judío. En uno de los pasajes estableció arbitrariamente que Jesús de Nazaret nació un 25 de diciembre. La razón, que Africano era de cultura helénica y el 25 de diciembre coincidía con una fecha muy importante en Oriente, el Sol Invictus, en la cual se adoraba a Apolo y al renacimiento solar. Ese 25 de diciembre fue ratificado en el año 325 por el primer concilio de Nicea y se convirtió en culto oficial, no por una decisión eclesiástica, sino por una decisión política del emperador Constantino, el cristianizador de Roma. Por supuesto, unificado
identificar la Navidad con las fiestas saturnales y el Sol Invictus no era inocente. Fue un instrumento de coacción ante docenas de pueblos, el romano incluido, que habían gozado hasta entonces de libertad religiosa. Ya no, ahora había una sola religión de Estado. De repente los cristianos pasaron de ser perseguidos, y esto es importante, ya lo reseñaba Voltaire, no perseguidos por voluntad expresa de los romanos, sino perseguidos a pedido de los judíos que los consideraban herejes y tergiversadores de su fe, lo cual es un hecho histórico, que comentamos por razones estrictamente informativas y periodísticas. No todos los judíos de la Edad Clásica perseguían cristianos, pero sí algunos eran los que se encargaban, como el propio Pablo, de llevar adelante las racias. Pero bueno, el caso es que los cristianos pasaron de ser perseguidos y practicar sus ritos en catacumbas a convertirse en los dueños de la espiritualidad europea. Esto significó paradójicamente una de las causas cruciales de la caída de Roma, lo cual discutimos muy amablemente en este apasionante podcast junto a mi querido amigo y colega El Gentilhombre. Video muy recomendado si no lo han visto todavía. Lo que nadie dice de la Iglesia Católica. El imperio que en sus mejores tiempos regalaba comida y entretenimiento, panet circenses, una suerte de socialismo populista arcaico, colapsó miserablemente al tiempo que imponía un dogma que bendecía la miseria, pero que ni siquiera le era propio. La Iglesia de Roma se alejó de los preceptos más nobles del cristianismo original y se irguió en un nuevo poder transnacional basado en el oscurantismo. Monopolizar la ciencia del conocimiento, concentrar el poder político, económico y fundamentalmente la propiedad, que le fue negada al resto de los fieles en la Europa católica, que comenzó un milenio comunista donde 2/3 partes de la población morirían de hambre y de peste. Dejaron crecer árboles en los caminos, aislaron a las comunidades y lo único que las unía era la autoridad papal. Fue una larga y pesadillesca noche donde la humanidad se desperdició, donde el comercio y el arte se extinguieron, donde la esclavitud encontró una forma más humillante de desarrollarse, que es la servidumbre, donde ni siquiera hay un amo que garantiza las auxilia, techo, vestido y comida, sino un señor que te otorga la humanidad besándote la frente, que está tan atado a la gleba, a la tierra, como tú que eres el siervo, y al que si no le das un jugoso porcentaje de lo poco que produzcas, te cortará la cabeza, lo mismo si escapas. No obstante, hay algo en el clero medieval que no cambió, no pudo desterrarse la alegría navideña. Durante siglos los pueblos celebraron el nacimiento de Jesús con la misma libertad que los saturnales paganos. La Navidad era precedida por el Adviento, un periodo de ayuno de 4 semanas. Pero en la mañana del 25 de diciembre comenzaba la explosión de bailes, disfraces, transvestidos, bebidas y excesos de todo tipo, o al menos los que podían permitirse en una época tan pero tan pobre, en la cual muchos europeos vendían a sus hijos e hijas más hermosos a árabes y bizantinos para poder mantener a los demás. La fiesta duraba 12 días seguidos, incluyendo el 1 de enero, la gloria de los locos, donde sacerdotes, diáconos y otros funcionarios de la iglesia tenían licencia para hacer comedia y oficiaban misas paródicas y bufonescas. Este espíritu navideño se mantuvo hasta el siglo XV, pero todo cambió con la Reforma Protestante, la Contrarreforma y sus derivados. En 1543, el rey inglés Enrique VIII separó su nación de la Iglesia Católica y creó la anglicana, básicamente para divorciarse y dejar de decapitar a sus pobres esposas. Desde entonces muchos puritanos quisieron lavar a la religión cristiana de los presuntos pecados de Roma, aunque no tardarían en replicarlos con creces. Entre ellos, la Navidad, que veían como una herejía pagana, sin ninguna justificación bíblica. La animadversión alcanzó nuevas cotas bajo el reinado de Carlos I, que subió al trono en 1625. La corte real personificó la impía decadencia de la fiesta, celebrando con obras de teatro, mascaradas y bebida abundante. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, Carlos I cavó su propia tumba al buscar limitar el poder del Parlamento. En 1642 el órgano legislativo inició una guerra civil y al cabo de 3 años pudo derrocarlo. Lo que estaría muy bien si no fuera porque el Parlamento reemplazó al antiguo régimen por uno nuevo, que era todavía más puritano y autoritario. Uno de sus primeros edictos fue la prohibición de la Navidad. El 25 de diciembre fue declarado día laborable obligatorio. Las tiendas y los mercados estaban forzados a permanecer abiertos y las iglesias debían cerrar sus puertas so pena de cárcel. El Parlamento incluso desplegó a sus soldados para derribar las decoraciones navideñas puestas de forma desafiante por los creyentes y disolver así cualquier servicio clandestino. Pero como siempre pasa, el Estado provocó lo contrario a lo que buscaba.
En la sangrienta Navidad de 1947, el alcalde de Canterbury, William Bridge, ordenó el arresto de un mercader que se negó a abrir su negocio. Mientras la policía lo sostenía entre brazos, el político le dio personalmente una paliza en la calle, ante los ojos estupefactos de los espectadores curiosos. Pero la multitud reaccionó de inmediato. Atacaron a Bridge, rompieron y saquearon las tiendas que sí estaban abiertas y rápidamente se hicieron con el control de Canterbury. Incluso capturaron el polvorín y bajo el fuego protector de los fusiles colgaron decoración navideña por toda la ciudad. Los disturbios se contagiaron velozmente. Hubo revueltas en Norwich, Ipswich y Bury St. Edmunds. En todos ellos, los cristianos ofendidos obligaron a otros comerciantes a cerrar sus negocios. La prohibición ofreció una oportunidad a los monárquicos, que aprovecharon el sentimiento pro-navideño para hacer propaganda de su causa. Según el historiador Jonathan Healy, les gustaba rememorar una época de diversión desenfrenada, en contraste con la austeridad cultural del régimen puritano. La ley contra la Navidad no se retiró hasta la muerte de Oliver Cromwell, el Lord Protector de la Commonwealth de Inglaterra. La asunción de Carlos II, hijo del monarca depuesto, puso fin para siempre al experimento republicano. El célebre cronista del siglo XVII, Samuel Pepys, escribió en su diario sobre el regreso de la Navidad. Aquel día fue a la iglesia 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde, pero lamentaba que el sermón vespertino fuera tan aburrido que hasta le hizo dormir la siesta. Las cosas habían cambiado. Un siglo después, la cancelación llegó con la Revolución Francesa. Los jacobinos no solo abolieron el cristianismo, sino también el calendario gregoriano. Un 20 de Brumario, o sea un 10 de noviembre de 1793 en la Catedral de Notre Dame, Robespierre instituyó una nueva religión de Estado, el culto a la diosa Razón. Al interior del templo, la cantante de ópera Mademoiselle Maillard se vistió de la nueva divinidad y se sentó en el trono del altar cuya fiesta de nacimiento se celebraría el 4 de Nibosí, es decir, el 25 de diciembre. Como vemos, la Navidad fue perseguida muchas veces, pero a no engañarse. También ha sido excusa o pretexto de persecución religiosa, principalmente a los judíos, que fueron acusados por fanáticos intolerantes de, cito, haber matado a Jesús. Sobra decir que ni los cristianos primitivos tenían la culpa colectiva de haber ofendido a la religión abrámica clásica, ni mucho menos los judíos posteriores tenían las culpas colectivas heredadas de las persecuciones a los cristianos. Pero de todas formas, el hombre es como es, y la maldad y la intolerancia se extienden y se extienden incomparablemente. Al igual que la compasión y la libertad, tenemos los dos polos, el yin y el yang. En fin. Un pasatiempo navideño perverso del medioevo cristiano era obligar a los rabinos a vestir trajes de payasos y hacerlos correr por las calles mientras los transeúntes les arrojaban cosas, por ejemplo frutas podridas. El 25 de diciembre de 1100, Baudouin de Boulogne, hijo de un conde francés, fue coronado rey de Jerusalén tras una ola de sangrientas cruzadas. Para celebrarlo, los cruzados masacraron a residentes musulmanes y judíos, pacíficos, civiles, al grito de ¡Feliz Navidad, impíos! Otra Nochebuena trágica ocurrió en 1369, cuando el rey Federico III de Sicilia aprobó un decreto para que todos los judíos de su reino lleven una insignia roja de identificación. Sí, la misma práctica que inspiraría al brutal Hitler en el siglo XX. También podemos mencionar la Navidad de 1881 en Varsovia. Durante la Misa de Gallo, una atroz estampida se cobró la vida de decenas de personas. Los cristianos enardecidos culparon falsamente del accidente a los judíos y salieron a perseguirlos por las calles durante 3 días y 3 noches. Decenas de mujeres fueron ultrajadas y más de 1000 varones perdieron sus hogares y sus propiedades. La Navidad también inspiró uno de los movimientos más siniestros de todos los tiempos. Fue en la Nochebuena de 1865. 6 veteranos del sur confederado en los Estados Unidos se reunieron en Pulaski, Tennessee, y no tenían mucho que celebrar. Habían perdido la guerra de secesión. Los estados sureños esclavistas estaban bajo ocupación militar del norte y 2 semanas atrás, la esclavitud, que signaba su modelo de producción agrario, había quedado oficialmente abolida en todo el territorio nacional. Entre cerveza y cerveza, uno de ellos, James Crowe, se levantó de la silla y tuvo una idea: salir disfrazados para atemorizar a los libertos, a los ex esclavos. Dicho y hecho, los 6 se vistieron de fantasmas y pasearon a caballo por las calles de Pulaski, aterrorizando a la población
población del lugar. Al llegar el amanecer, se juraron repetir la experiencia creando un club social totalmente repudiable que llevó unas siglas muy extrañas: Ku Klux Klan, que viene del griego kiklos, círculo. Esta asociación criminal tardó muy poco tiempo en convertirse en un instrumento terrorista, que pasó de los sustos al diferente a la violencia pura y dura. Y fue en otra fiesta religiosa, la Pascua de 1873, que ocurriría el episodio más lamentable, la masacre de Colfax. Esa noche algunos ciudadanos de color quisieron resistir el ataque del Klan y sus aliados de la Liga Blanca, sembrando el campo de batalla con 150 cuerpos. En la década de los 70, un jurado federal declaró que el Klan era una organización terrorista. Se tomaron un siglo para darse cuenta, pero no sirvió de nada, puesto que cientos de procesos por delitos cometidos por los encapuchados terminaron en escandalosas absoluciones, sobre todo en Carolina del Sur. Y todo comenzó con una estúpida broma de Navidad. Pero bueno, pongamos una pausa al horror. Ahora quisiera contar una historia de Navidad esperanzadora, que parece vagamente plagiada de los cuentos de Charles Dickens. El 25 de diciembre de 1914 fue la primera Navidad de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Los soldados llevaban meses en las trincheras. Tenían el barro hasta las rodillas y el frío clavándose en los huesos. Mientras esperaban que alguien diera la orden de cargar, a estas alturas solo quedaba preguntarse si serían los proyectiles, los fusiles o el gélido invierno los responsables de acabar con su existencia. Pero la noche estaba más tranquila de lo usual. Aquella Nochebuena, para dar un pequeño descanso a sus hombres, el Kaiser Guillermo II envió al frente abetos decorados y raciones extras de pan, salchichas y licor. Al otro lado del frente, las tropas francesas y británicas quedaron perplejas. La línea enemiga se llenó de árboles iluminados y adornos y empezaron a llegar susurros de una canción familiar. Eran los alemanes que entonaban con su acento áspero la dulce melodía de Noche de paz, noche de amor. Del lado británico se alzó también una voz y empezó a cantar con sus supuestos enemigos, jóvenes que realmente no tenían ninguna razón para matarse entre sí. Así, germanos, galos y anglos, cada uno en su idioma, se unieron en un solo canto, con los mismos acordes, por la paz, olvidando por un tiempo aquella trinchera nauseabunda donde ninguno tenía ganas de quedar enterrado. La mañana llegó, pero el hechizo seguía activo. Los soldados alemanes alzaron banderas blancas y avanzaron muy despacio por los alambres de espino hacia la tierra de nadie. En ese campo de muerte que los separaba, los que en el día anterior se disparaban, ahora compartían un poco de tabaco, alcohol y chocolate. La tregua se prolongó toda la tarde. Se compartieron abrazos, se confesaron inquietudes y se tomaron fotografías juntos. Para rematar ese día maravilloso, jugaron un partido de fútbol, por supuesto amistoso, y acordaron disputar la revancha al día siguiente. Lamentablemente nunca ocurrió. Cuando la noticia llegó a los cuarteles generales, los oficiales quedaron azorados y ordenaron intervenir sus divisiones. Los soldados alemanes fueron enviados al frente oriental, cientos de franceses fueron fusilados para servir como ejemplo, y los periódicos británicos censuraron la peculiar escena que se había vivido. En otras palabras, el Estado mostró su verdadero rostro, que no es otro que el de la más pura y perfecta maldad humana. Pero el mensaje pacifista de estos verdaderos héroes perviviría en la historia. El conflicto acabó en 1918, pero el espíritu navideño fue extirpado por una nueva tiranía que azotó a Europa, la bolchevique. Desde la Revolución de Octubre hasta la muerte de Lenin en 1924, 25.000 eclesiásticos ortodoxos fueron aprisionados y 16.000 ejecutados. Toda celebración religiosa fue abolida y la Navidad no fue la excepción, aunque aquí veremos un poco de propaganda comunista, con Vladimir amando a los niños cual Santa Claus. Y no era fortuito. Durante el solsticio de invierno, los rusos celebraban la fiesta de San Nicolás de Bari, el patrono de Rusia, y el santo que inspiró la figura de Papá Noel. Nacido entre los siglos III y IV después de Cristo, se sabe que donó toda su fortuna a los pobres y que tenía un especial encanto con los niños. Cuenta la leyenda que un vecino suyo, al caer en la miseria, no podía casar a sus 3 hijas, así que decidió darlas a la prostitución. Sigilosamente, Nicolás de Bari deslizó por su chimenea una barra de oro para cada una y así la salvó de su trágico destino. Para reemplazar esta tradición popular, las autoridades rojas crearon Ded Moroz,
alias Padrecito Invierno. Ded Moroz era un hombre alto, delgado y con una larga barba blanca. Vivía en la selva y vestía una capa verde y azul. Cuando llegaba el invierno viajaba por Siberia en una troika, un trineo ruso que era tirado por 6 caballos mágicos. Pero bueno, el pueblo de Dostoyevsky, el pueblo de Tolstoy, el pueblo de Chekhov no le hizo mucho caso a Ded Moroz. Con la llegada de Stalin recrudeció la lucha antirreligiosa. Comenzó una dura campaña contra la Navidad y sus adornos, cortando los abetos que el pueblo seguía montando en sus templos. En esta foto de 1928 podemos ver a niños adoctrinados sosteniendo estos carteles. Padres, no nos molesten, no monten abeto ni fiesta de Navidad. Educad a los niños con la ayuda del pedagogo y no de Dios. En vez de abeto, trineo, patines y toboganes. La periodista Yulia Perelomova escribió en el año 1928 esta crónica sobre la ciudad siberiana de Irkutsk. Entre las fábricas de la ciudad se organizó una competición premiando a quienes menos días faltasen al trabajo por la antigua Navidad. El primer premio se concedió a las fábricas de Usolie y como galardón, un grupo teatral se desplazó a las instalaciones. El segundo premio fue para la fábrica Telminskaya. Obtuvieron 6 pares de esquíes, un rifle de caza y una película de cine. En 1935, en medio de la gran hambruna y el gran terror, Joseph Stalin decidió devolverle un árbol de celebración a los niños. Aquel 23 de diciembre, el diario Pravda publicó una peculiar carta de Pavel Postillev, secretario general del Comité Central del Partido Comunista Ucraniano. Allí declaraba que la fiesta soviética del abeto ya no era burguesa y que los niños tenían derecho a ella. Eso sí, con matices. El árbol se colocaba para el fin de año y no para la Navidad. A su vez, la estrella de Belén fue sustituida por la estrella comunista, roja y de 5 puntas, y se repartieron bolas de cristal con retratos de Lenin, Stalin, hoces, martillos y aviones del Ejército Rojo. En 1936 tuvo lugar la primera fiesta con abeto en el Kremlin, donde fueron invitados los pequeños con mejores notas del país. En lugar de villancicos se recitó un poema sobre el gran creador de la Constitución, el camarada Stalin, y nadie actuó de Jesús sino de copos de nieve, zorros y osos políticamente correctos. Algo similar ocurría en la Alemania nazi. Hitler buscó reemplazar la Navidad por el Julfest, una reinvención de la fiesta pagana vikinga, ¿se acuerdan? Así, el nacimiento de Cristo fue sustituido por el llamado Niño Solar, un personaje mitológico que resurgía de sus cenizas en pleno solsticio de invierno. También se enseñaba que la esvástica era un antiguo símbolo del sol y San Nicolás una burda copia cristiana del dios Odín. En cuanto a la Nochebuena, pasó a llamarse la Mondranich, o festividad de la maternidad. Había pesebres, pero muy distinto a los tradicionales. María era una madre de largos cabellos rubios, José un musculoso germano y Jesús un niño rubio de ojos celestes. Patético. Bueno, puede ser, pero tampoco tan distinto a lo que pasó en Occidente, donde la Navidad fue básicamente colonizada por la Coca-Cola. Y muy pronto se viene el documental más completo del mundo sobre los secretos de la Coca-Cola. Así que si no lo han hecho ya, clic al botón de suscribirse, activar la opción de todas las notificaciones y esténse bien atentos a lo que ocurre aquí en youtube.com/losliberales. En los años 20, la marca empezó a sacar publicidades con la figura de Santa Claus, siguiendo los trazos de Thomas Nast, su primer dibujante. Nacido en 1840 en la región alemana de Renania, Nast es un gran autor de caricatura política, ante todo en la tradición americana. Fue conocido por dibujar campos de batalla durante la Guerra de Secesión. Estos le valieron el interés del presidente Abraham Lincoln, quien lo llamó nuestro mejor sargento de reclutamiento. Y vaya razón que tiene. ¿Conocen esta caricatura? Pues se la debemos a Nast, quien creó la imagen del tío Sam en la cual se basaron los afiches posteriores. Algo similar ocurrió con Santa Claus y con un condimento especial. Nast era anticatólico y nativista, es decir, estaba en contra de la inmigración en los Estados Unidos, pese a ser él de origen alemán. En su ilustración de American River Ganges, ofendió a todo el clero, representando a los obispos como feroces cocodrilos que buscaban devorar a las familias estadounidenses. Pero bueno, volvamos a San Nicolás. Su primera ilustración apareció el 3 de enero de 1863 en la revista
Harper's Weekly lo presentó con un viejo elfo que repartía regalos en un campamento del ejército de la Unión. Para dejar claro de qué lado estaba Santa Claus en la guerra de secesión, lo vistió con una chaqueta estrellada y pantalones a rayas. Desde entonces y durante 3 décadas, dibujó un Santa Claus para cada año, hasta que en 1902 Theodore Roosevelt lo designó embajador en Guayaquil, Ecuador. Allí, un brote mortal de fiebre amarilla acabó con su vida a la edad de 62 años. Pasó el artista, pero quedó la obra. A principios del siglo XX, la Navidad fue tomada por el consumismo. Así pasó a convertirse en lo que hoy conocemos. Una fiesta familiar, celebrada por cristianos y no cristianos a partes iguales y cuyos elementos religiosos se devaluaron drásticamente. El auge consumista atrajo mucho la figura de Santa Claus, ideal para recrudecer la costumbre de comprar regalos, lo cual está muy bien. Coca-Cola no fue la primera ni la última marca en usar su imagen, pero sin duda fue la más astuta. En 1930, el artista Fred Misen pintó un icónico anuncio. Santa aparecía en medio de la multitud, bebiéndose una botella con el refresco. Fue tal el éxito que Archie Lee, publicista de Coca-Cola, quiso darle más protagonismo al viejo bonachón. En 1931 contrató al ilustrador Haddon Sundblom y este dio vida al Santa Claus que hoy conocemos. Vive en el Polo Norte, viste de rojo y blanco, tiene un reno con la nariz colorada que se llama Rodolfo y cada Navidad viaja por los tejados con su trineo mágico, dejando obsequios en las chimeneas. Esta imagen se popularizó en todo Occidente y no en vano la Navidad también fue un arma de propaganda cuando llegó la Guerra Fría. Así pasó el 25 de diciembre de 1968, cuando 3 astronautas de la NASA pasaron una Navidad en la Luna por primera vez en la historia. Eran los tripulantes de la misión Apolo 8, que no pudo alunizar en suelo firme, pero dio 10 vueltas alrededor del astro, obteniendo la primera visión directa de su lado oscuro. El Dark Side of the Moon, diría Pink Floyd. Cuando llegó Nochebuena, los astronautas realizaron una transmisión televisada donde leyeron los 10 primeros versículos del Génesis. Fue la mayor audiencia histórica hasta el momento, que sirvió para calmar los ánimos en un año convulsionado, donde miles de norteamericanos perdían la vida en el fracaso de Vietnam y la Unión Soviética los adelantaba en la carrera espacial. 8 días después de la transmisión, el 2 de enero de 1969, el dictador cubano Fidel Castro prohibió la Navidad. Bueno, en rigor de verdad, la trasladó al 26 de julio, la fecha fundacional de la Revolución Cubana, como señalaban los periódicos globales. Pero el 25 de diciembre se declaró día laborable, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Apolo 8? Según testigos del Palacio de la Revolución, Castro hizo todo un berrinche cuando oyó el mensaje de los astronautas y comprendió que los americanos habían dado un golpe maestro. Lo cierto es que el tirano tardó 30 años en restablecer la Navidad en Cuba, y todo esto para arrodillarse al Vaticano, pues en 1998 el Papa Juan Pablo II visitó la isla. Luego vendría Benedicto, con un trato un poco más hostil, y luego Francisco a abrazarse con los Castro, dignos alumnos de escuela jesuita. En noviembre de 2016, Castro pasó a mejor vida, o a peor, porque si existe el infierno definitivamente a peor, y el régimen cubano decretó un luto extendido que prohibió los festejos, incluyendo Navidad y Año Nuevo. A su vez, el Ministerio de Cultura advirtió que la única música tolerada sería de índole patriótica, como canciones de trova o música campesina, y ninguna podía ser bailable por respeto a la muerte del jefe. Pero bueno, esto es un juego de niños al lado de la situación en China. Allí millones de católicos son perseguidos por el régimen, mientras el Papa Francisco mira para otro lado y comulga con Xi Jinping, quien les quita los órganos para venderlos en el mercado internacional. En 2018 el Vaticano firmó un memorándum con las autoridades rojas, el cual reconoce a los obispos de la Iglesia Patriótica, es decir, la institución que inventó el Partido Comunista Chino para cooptar al cristianismo. Se trata de una despiadada ofensa a los chinos católicos que se mantuvieron fieles a Roma, practicando en las catacumbas como sus ancestros, y que siguieron practicando el culto hasta hoy en la clandestinidad. Ese mismo año 2018 la Navidad fue declarada como una ofensa a las tradiciones ancestrales confucianas y su sola mención puede ser pagada con la cárcel. En algunas ciudades como Langfang se cierran todos los comercios que ofrecen artículos navideños y la gente es multada si se atreve siquiera a saludar a los cristianos por el nacimiento de Jesús. No podemos hacer Navidad este año, tenemos miedo de reunirnos en público. Solo podemos celebrar en pequeñas reuniones encontrándonos temprano y en secreto, pues al hacerlo estamos violando la ley. Estas fueron las palabras titubeantes de un pastor de Shandong que por
seguridad se presenta con su nombre de bautismo, John. Según el informe anual de la Iglesia de Dios Todopoderoso, 3.824 miembros de su credo fueron sometidos a diversas formas de tortura y adoctrinamiento, y 19 creyentes murieron como resultado de la persecución. Todo con la anuencia del antipapa. Pero la cruzada antinavideña no viene solo de los socialistas asiáticos. También es promovida por los occidentales del socialismo corporativo, entre comillas democrático y globalista. Ya hemos hablado en otra ocasión sobre ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles, hoy reconvertida en otra ONG de Soros. Fundada en 1917, año de la Revolución Bolchevique, por Roger Nash Baldwin, ACLU nació con el exclusivo propósito de defender comunistas perseguidos por el temerario fiscal general de los Estados Unidos, Alexander Mitchell Palmer. Pronto consiguió donantes a la causa y de los mejores: la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y la Fundación de Dale Carnegie, que alimentan hasta el día de hoy sus frondosas arcas. Pero su verdadero golpe de gracia llegó en 2014, cuando casi que se fusiona con las Open Society Foundations de George Soros, que pusieron sobre la mesa $50 millones verdes, fresquitos, crujientes, contantes y sonantes para apoyar su campaña contra el encarcelamiento masivo. Estos ingresos y la victoria de Trump en 2016 multiplicaron las membresías de ACLU, que hoy llegó a tener ni más ni menos que 1.200.000 aportantes. De todas sus actividades ideológicas, una de las más conocidas es buscar, redoble de tambores, robarse la Navidad. Sí, algo por lo cual los sectores conservadores ya los conocen como los Grinch posmodernos. Cada nuevo fin de año, ACLU envía cartas de advertencia a distritos escolares de Estados Unidos, amenazando con que está prohibido mencionar la Navidad en canciones, obras de teatro o lecciones de historia. Lo que buscan es amedrentar a directivos y docentes que, en caso de no respetar la educación laica, pueden ser demandados e incluso encarcelados. O sea, ellos que protestaban contra el encarcelamiento masivo. Es de progre. Aquí reproduzco algunas reglas de estos verdaderos manuales neoinquisitoriales. Los profesores no pueden decir Feliz Navidad a los alumnos. Los profesores deben llamar a las vacaciones receso escolar o vacaciones de invierno en lugar de vacaciones navideñas. Están prohibidos los símbolos religiosos como los pesebres o los árboles decorados. A su vez, los funcionarios escolares que reconocen públicamente la celebración cristiana deben permitir igual tiempo para reconocer todas las demás fiestas de las religiones del mundo. Esta excentricidad ideológica, porque no cabe otra palabra, hizo que Trump se vanaglorie de ser el salvador de la Navidad. Como dijo en su cuenta de Twitter en 2017, la gente está orgullosa de decir Feliz Navidad de nuevo. Estoy orgulloso de haber liderado la carga contra el asalto a nuestra preciada y hermosa frase Merry Christmas. En 2021, la Unión Europea hizo lo mismo con su documento Union of Equality. En una de sus 32 páginas indica que el saludo Feliz Navidad no es inclusivo y, para no ofender a las minorías étnicas de los países miembros, es mejor cambiarlo por un simple Felices Fiestas. Al mismo tiempo, sugería que los padres dejen de llamar a sus hijos con nombres cristianos o referencias bíblicas. Por ejemplo, en España nadie más podría llamarse Concepción, Pilar, José, Benito, o en Italia Giuseppe, Tommaso, Lucía, Agnese, Paolo. En fin, estas pautas burocráticas delirantes y disque totalitarias hicieron sonar las alarmas en la mayoría de los gobiernos, y el propio pontífice, que de conservador no tiene ni un pelo, acusó el documento de anacrónico. Es un anacronismo de la historia. Tantas dictaduras han buscado hacerlo. Piensen en Napoleón, piensen en los nazis y en los comunistas. Es una moda de la laicidad diluida, agua destilada. Bueno, esto fue alevoso hasta para el Papa Progre, que por cierto continúa con su encubrimiento de las redes más perversas que tienen pequeñas víctimas, ustedes me entienden. Video recomendado, visítenlo si no lo han visto, YouTube no lo está recomendando y vale la pena. Aprovecho para desearles una muy feliz Saturnalia a mis casi 700.000 suscriptores y a recordarles que este canal se sostiene gracias a sus contribuciones. A través de patreon.com/Nicolás Moraz pueden apoyar a nuestro proyecto periodístico para que siga adelante. Quienes nos apoyen a partir de $5 mensuales, pequeño obsequio navideño, conseguirán a cambio videos, documentales, conferencias, análisis y entrevistas de años anteriores que ya no están disponibles para todo el público, por más que son más que interesantes, y las reservamos para quienes nos apoyen en patreon.com/Nicolás Moraz. También pueden hacerlo por menos de $5 a través de la opción unirse de YouTube, Bitcoin, o si están en Argentina, con el medio de pago de su preferencia vía Mercado Pago. Todos los enlaces figuran en la descripción y en el comentario fijado. Espero que les haya gustado este video y me despido. Hasta la próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon.
en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.